tema que vamos a tocar esta tarde lo podríamos titular simple y sencillamente los juicios y la misericordia de Dios. Eso va a ser nuestro tópico, los juicios y la misericordia de Dios. Y el pasaje que tenemos frente a nosotros muestra algo de eso, muestra una dimensión de estos aspectos tan profundos de la persona de Dios y de sus atributos. Porque los juicios reflejan el atributo de la justicia y la misericordia es un atributo propio de Dios que se deriva de su amor. Los juicios y la misericordia de Dios, la ira y el amor de Dios. La pregunta que hay en la mente de muchos frente a una situación como la que está viviendo el mundo actual es: ¿Dios es amor? Y la respuesta es sí, Dios es amor. Pero ¿Dios es un Dios de ira también? Y la respuesta es sí. La Biblia nos habla de Dios como un Dios de ira. Y nos habla de Dios como un Dios de amor. Y en la mente de muchos eso es contradictorio. La tendencia es rechazar la idea de que Dios es un Dios de ira, de que Dios es un Dios de juicio y de venganza, y adoptar por completo y regocijarse en la idea de que Dios es un Dios de amor. Pero ¿qué es lo que realmente la Escritura nos enseña acerca de estas dos manifestaciones de la naturaleza divina, su ira y su amor, su juicio y su misericordia? Y por supuesto, todo esto está conectado con lo que sucede a nuestro alrededor, especialmente cuando pasamos por momentos trágicos, por momentos difíciles o por situaciones incomprensibles, como lo que está sucediendo ahora con la pandemia del coronavirus. La pregunta sería: ¿son las pandemias como el coronavirus un juicio de Dios? Y la respuesta bíblica es que siempre han existido pestes, siempre han existido manifestaciones de Dios. La Escritura lo declara, tanto en el pasado como en el presente y en el futuro. Dios ha anunciado, nos ha dicho del pasado y nos ha anunciado para el futuro que Él derramará pestes y derramará castigos sobre los hombres. ¿Qué podemos pensar nosotros en base a lo que la Escritura nos enseña respecto a los juicios de Dios y respecto a lo que debemos pensar con lo que tenemos frente a nosotros, con lo que el mundo tiene frente a ellos, con lo que los gobernantes están tratando de controlar respecto a este virus? La Biblia habla de terrores nocturnos, saetas que vuelan de día, pestilencia que anda en la oscuridad, mortandad que en medio del día destruye. ¿A qué se refiere Dios cuando habla de terrores nocturnos, saeta que vuela de día, pestilencia que anda en la oscuridad y mortandad que en medio del día destruye? Obviamente está hablando de cosas severas, de cosas mortales, terribles e indeseables. Y Dios promete protección en medio de todo esto, pero no a todos. Dice que caerán 1000 y 10,000. Y hay algunos a los cuales les dice Dios: a ti no llegará. La pregunta es: a esa persona a quien no llegará, ¿eres tú? ¿Estás tú incluido ahí entre esas personas a quienes no llegará el terror nocturno, la saeta que huele de día, la pestilencia que anda en la oscuridad o la mortandad que en medio del día destruye? ¿Eres tú el que no caerá o eres tú de los miles y 10,000 que sí caerán? Por supuesto, nuestra tendencia es pensar: yo soy de los que no caerá, yo soy el que no va a caer, van a caer 1000 a mi lado y 10,000 a mi diestra y yo estaré firme. Pero ¿qué te hace pensar que eso te pertenece? ¿Qué te hace pensar que esa promesa es tuya? Así que nosotros debemos pensar no solamente en el amor de Dios y no solamente en los juicios de Dios, pero debemos pensar en nuestra condición. ¿Cómo nos encontramos nosotros frente a esta alternativa
de recibir el amor de Dios, de ser receptores del amor de Dios o ser receptores de los juicios divinos. Son las pandemias, son las pestes, son los terremotos, son los huracanes, juicios de Dios. Bueno, tenemos que entender qué es lo que la Biblia habla de juicios. Y esta mañana hablábamos algo respecto a esto. Hablábamos de que los juicios tenemos que verlos desde varias perspectivas. Sí, existen juicios permanentes, como el juicio que Dios emitió sobre la tierra cuando Adán y Eva pecaron. Dios le dijo a Adán: maldita será la tierra por amor de ti, espinos y cardos te producirá. Y con eso lo que Dios estaba determinando es que esta tierra habría de ser maldita. ¿Por qué? Porque aquellos que fueron creados a la imagen de Dios le dieron la espalda. Esa tierra que Dios les había puesto en sus manos para que ellos la sojuzgaran y se enseñorearan y la llenaran de seres conformes a la imagen de Dios, fue contaminada. Y por eso la tierra produce espinos, cardos, terremotos, maremotos, tsunamis, volcanes. Por eso es que suceden todas esas cosas. Ahora, estos no son juicios específicos por un pecado específico, sino es el juicio del pecado original. Existen juicios, por supuesto, específicos, aparte de estos juicios generales, de este juicio general. Parte del juicio general es el hecho de que todos los seres humanos envejecemos y morimos. La vejez, las enfermedades y la muerte existen por causa del pecado también. Pero envejecerse no es necesariamente por causa de un pecado particular, sino es por causa del pecado. O morir no es por causa de un pecado en particular, sino es por causa del pecado. Todos los hombres morimos, está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Y después el juicio. Pero este otro juicio del cual habla este versículo, Hebreos 9:27, es el juicio definitivo, que todavía no ha llegado, bendito sea Dios. Y para el cual tenemos que prepararnos todos nosotros para el día del juicio final. Pero mientras llega el juicio final, vivimos en una tierra que está bajo juicio. Dice el libro de Romanos, capítulo 1, que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda piedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoció, lo que Dios manifestó, se manifiesta por medio de las cosas hechas. De manera que los hombres no tienen excusa. Sin embargo, los hombres no le han agradecido a Dios, no lo han glorificado y se han envanecido en sus razonamientos. Su necio corazón se ha entenebrecido. Y Dios los ha entregado a sus propios caminos. Eso, queridos amigos, queridos hermanos, eso es un juicio. Es un juicio cuando no sucede nada, cuando la gente le va bien todo y está lejos de Dios, indiferente a Dios, hostiles hacia la verdad, hacia el Evangelio, hacia Cristo, creyendo en Cristo a su manera, en un Cristo inventado por sus propias cabezas, no en el Cristo bíblico. Y Dios los abandona. Dios los deja que formen sus religiones. Dios los deja que levanten sus imperios. Pero llegan momentos específicos como el que estamos viviendo ahora, en que Dios paraliza todo. En este caso lo está paralizando todo con un pequeño virus. Está paralizando los gobiernos, está paralizando la economía, está paralizando la educación, a todo el mundo. Y esto podríamos decir, son juicios específicos. La Biblia está llena de ejemplos de juicios específicos. El juicio sobre Sodoma y Gomorra fue un juicio específico, por cosas específicas que sucedían en esa región que se había corrompido delante de Dios. El diluvio fue un juicio específico y catastrófico. El juicio sobre los cananeos, cuando Dios envió a los israelitas para que los expulsaran, fue un juicio específico también.
Y Dios envió a los israelitas y los expulsaron. Y Dios mandó que mataran absolutamente a todos los habitantes de aquella región, porque por más de 400 años Dios les había dado la oportunidad de arrepentirse y no lo hicieron. Así que cuando pensemos en los juicios, pensemos en estos juicios generales. Vivimos en un mundo bajo juicio. Este mundo está bajo el maligno. Y la única manera de ser libre de este juicio, porque todos somos injustos, porque no hay justo, porque todos hemos pecado, no hay diferencia, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La única manera de ser libre de ese juicio es refugiarse en la justicia del Señor Jesucristo, en la justicia, en la inocencia de Cristo Jesús. Pero aún estando bajo la justicia de Cristo, protegidos por su inocencia, por su gracia, por la fe en Él, vivimos en un mundo caído, un mundo en el cual se manifiestan los juicios, y aún los cristianos pueden sufrir las consecuencias laterales o colaterales de esos juicios. Aún personas inocentes pueden sufrir las consecuencias de los juicios de Dios sobre los hombres. Ahora, vamos a analizar esto de una manera más específica, haciendo varias preguntas. Vamos a comenzar con esta pregunta: ¿es Dios un Dios de amor? ¿Es Dios un Dios de amor? Y la respuesta es sí. La esencia del ser divino es amor. Dios es amor. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Quizá el versículo más conocido, más amado y más precioso acerca del amor de Dios es Juan 3:16, que nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor, Dios entregó a su Hijo. Por amor a este mundo, para rescatar de este mundo a aquellos que en su soberanía, antes de la fundación del mundo, Dios amó. Él envió a su Hijo para que el que en Él cree no se pierda, para que el que en Él cree tenga vida eterna. Por amor, Dios envió a su Hijo. Por amor, Dios quiere salvarte del infierno, de la condenación. Por amor, Dios quiere darte vida eterna. Dios es amor. Y Dios manifiesta su amor de muchas maneras. Y una evidencia de su amor, una manifestación de su amor, aunque es una manifestación parcial realmente, es su misericordia. La misericordia de Dios alcanza a todos. La bondad de Dios alcanza a justos y a injustos. El amor redentor de Dios alcanza solo a los elegidos. El amor de Dios está reservado para sus elegidos. Cuando uno busca en la Biblia lo que tiene que ver con el amor, uno encuentra que siempre está conectado a sus elegidos. Ahora, Dios en su amor manifiesta su misericordia aún a los injustos, aún a los pecadores. Y el Señor Jesucristo dice que Él envía su sol sobre malos y buenos, su lluvia sobre justos e injustos. Él tiene misericordia de los hombres. Él es lento para la ira, grande en misericordia. Y en el pasaje que leímos en el libro de Éxodo, el Señor se manifiesta a Moisés, porque acaba de suceder algo dramático. Dios amenazó con destruir a su propio pueblo Israel por rebeldes, y Moisés intercede por ese pueblo.
Y Dios salva al pueblo. Pero Moisés le dice, Señor, tienes que ir conmigo, muéstrame tu gloria. Yo quiero que tú vayas con nosotros. Y Dios se revela a Moisés. Y la manera en que Dios se revela a Moisés es proclamando el nombre de Jehová. Dice el capítulo 34, verso 5. Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Dios se manifestó a Moisés proclamando su nombre, su santo nombre. Y dice el verso 6 que pasó delante de él proclamando: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. Fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. Dios es grande en misericordia, pero su ira no desaparece por causa de su misericordia. Su ira se detiene y es lenta, pero ahí está. Porque Dios quiere tener misericordia de los hombres. Y en el verso 7 Dios agrega que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Eres tú un rebelde? ¿Eres tú un pecador? ¿Eres tú un inicuo? ¿Eres una persona impura que no tiene escrúpulos y que pecas deliberadamente y pecas libremente, sin escrúpulos de conciencia, y eres rebelde y le haces daño a tu prójimo y blasfemas contra Dios o ignoras a Dios? Dios te quiere perdonar. Dios quiere tener misericordia de ti. Dios quiere abrir sus brazos y que tú respondas y acogerte en su misericordia y llevarte a la cruz donde está el único Redentor, Jesucristo su Hijo. Porque Él es un Dios misericordioso, que hace misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero Él agrega que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, que Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto quiere decir que los rebeldes, cuando su corazón se endurece de tal manera y transmiten esa actitud de rebeldía, de ignorancia, de soberbia a sus hijos, y estos a sus otros hijos, pueden llegar a crear sociedades enteras, naciones enteras de gente atea, como sucede hoy en Europa, como sucede en los Estados Unidos, como sucede en ciertos sectores de nuestra sociedad, como sucede actualmente entre académicos postmodernistas que se creen muy sabios, pero Dios los califica como necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios y rebeldes, pero Dios quiere perdonar, porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor. Por esa razón Dios se compadece de los seres humanos. Si preguntamos, ¿se compadece Dios de los seres humanos? La respuesta es sí, porque Dios es grande en misericordia. Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Dios es fiel y Dios ha prometido que tendrá misericordia. Tendrá misericordia. Pero recuérdense, la misericordia no hace que desaparezca la ira. La ira se detiene. La ira es lenta, pero ahí está. De manera que tú no puedes, no debes, no te atrevas a abusar de la misericordia de Dios. Porque Dios se compadece. Él no desecha para siempre. Dice
Jeremías en Lamentaciones, si Él aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque Él no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Tardo para la ira, grande en misericordia, fuerte, misericordioso y piadoso. Ahora, la tercera pregunta: ¿es Dios un Dios de ira? ¿Es un Dios de juicio? Y ya la hemos respondido, pero meditemos un poco más en ella. Claro que sí. Dios es un Dios de ira. Dios es un Dios de juicio. Dios es un Dios temible. Y su ira es lo más destructivo que puede haber en el universo. Hay muchas cosas destructivas en este mundo. El virus es destructivo. Los huracanes que sufrimos acá en el sur de la Florida son destructivos. Los tsunamis son destructivos. Los terremotos son destructivos. Las tormentas de rayos pueden ser destructivas. Las erupciones volcánicas pueden ser destructivas. Las enfermedades, el cáncer, la violencia humana es destructiva. El odio es destructivo. Pero nada tan destructivo como la ira de Dios. Porque todas esas cosas destructivas son siervas de la ira de Dios. Y cuando Dios derrame su ira, cuando aquella misericordia haya sido abusada en su extremo, y cuando Dios determine que llegará el juicio final, esa ira será insoportable para los hombres. Escuchen las palabras de Nahum en el capítulo 1, versos 2 y 3. Escúchenlas claramente. Son palabras bíblicas, son palabras de Dios. Nahum capítulo 1, verso 2 y 3. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Él se venga de sus adversarios y guarda enojo para con sus enemigos. Jehová es tardo para la ira, pero es grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Oh, yo sé que mucha gente se llena de terror cuando escucha palabras como esas. Mucha gente se llena de espanto y dice: no es posible que Dios sea así. Claro, no es posible en sus propias mentes, que se han inventado un Dios que no es el Dios de la Biblia. Si tu Dios es el Dios social, si tu Dios es el Dios de la cultura, si tu Dios es el Dios de la imaginación humana, tu Dios será un Dios de amor, fácil de domesticar, pero no es el Dios de la Biblia. Este Dios de amor tan sublime, tan eterno, que entregó a su Hijo, es un Dios también lleno de indignación y de ira contra el pecado, porque es un Dios justo. Dice el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 30. Conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Claro que es horrendo. Tú podrás decir: pastor, es horrendo lo que usted está diciendo. Es que es horrendo, es lo que Dios está diciendo, es lo que la palabra de Dios dice. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Por eso, queridos amigos, yo les digo: no se apropien falsamente del Salmo 91 si ustedes no se refugian en la sombra del Altísimo. El que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra. El que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero ¿te has refugiado tú allí? ¿Has venido tú en arrepentimiento, arrepentido de tus pecados, reconociendo tu culpa, tu miseria? Has venido a Cristo en fe, buscando la salvación en Él, no en tu imaginación, no en tu religión, en tus ritos y en tus ceremonias. Has venido a Cristo, te has arrepentido de tus pecados. Si no es así,
Tú no estás bajo la sombra del Altísimo. Tú no habitas bajo la sombra del Omnipotente. No habitas al abrigo del Omnipotente. Porque Dios es un Dios de juicio y de ira, celoso y vengador. El temor que debería de habitar en el corazón de los hombres es el temor de Dios, no el temor de los hombres, ni el temor del virus, ni el temor de la recesión económica, sino el temor de Dios. No temáis, dijo el Señor Jesucristo, a los que matan el cuerpo, pero nada más pueden hacer. Temer a aquel que mata el cuerpo y puede lanzar el cuerpo y puede lanzar tu alma en el infierno. A ese temer. Ahora, la otra pregunta sería, ¿son las pandemias como el coronavirus un juicio de Dios? Ya explicamos cómo los juicios se manifiestan y las dimensiones diferentes que existen del concepto del juicio según la Escritura. Y de acuerdo a eso, sí, una pandemia como esta es un juicio, porque los juicios de Dios incluyen pestes y han sido predichos en la Escritura. Mateo 24:7 dice: se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hambres, pestes, terremotos, siempre los ha habido. No son de esta época. De hecho, el virus, el coronavirus y la pandemia que estamos sufriendo ahora es de carácter mundial y es algo alarmante, sin duda, pero no es lo peor que ha sucedido en la tierra. Ha habido cosas peores que estas. Y hoy nosotros tenemos la ventaja de las comunicaciones inmediatas por medio del internet. Y eso nos pone en ventaja. Pero es un recordatorio de parte de Dios. Es un recordatorio de que esta creación le pertenece a un Dios compasivo, pero un Dios también que se manifiesta a través de juicios contra los hombres, para despertarlos, para traerlos, para quebrantarlos y traerlos a su presencia, humillados en arrepentimiento, para hacerles bien. Por supuesto, muchos no se van a arrepentir. Muchos van a rebelarse en contra de Dios. Y el juicio va a ser para su destrucción. Abran conmigo, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 9. Apocalipsis, capítulo número 9. Y ustedes saben, el libro de Apocalipsis es un libro altamente simbólico. Y con símbolos nos habla de los juicios de Dios. Escuchen esto. Capítulo 9, verso número 17, verso número 15, leamos. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Eso no parece ahora muy improbable, ¿no es cierto? Están muriendo miles de personas y esperamos que no sigan muriendo, pero lo más probable es que seguirán muriendo. En este caso, está dibujando un escenario en el cual muere una tercera parte de los hombres en el mundo. Y luego dice el versículo 16, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. Verso 17, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre.
Esos no son armas tecnológicas, por favor. No es eso lo que quiere decir Juan. Lo que está dibujando allí es simbólicamente la manifestación del juicio de Dios contra los hombres. Y le llama plagas a esto. En el verso 18 dice: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, por el humo y por el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejaban a serpientes y tenían cabezas, y con ellas dañaban. Yo sé que hay mucha gente, predicadores evangélicos, católicos y de todas las religiones, que ahora se van a dedicar a especular acerca de todo lo que sucede con el coronavirus y los pasajes como este. Pero no tenemos que ser especuladores, simplemente tenemos que entender que esto refleja de una manera simbólica la manifestación de la ira de Dios sobre los hombres. Como quiera que se vaya a manifestar en la vida real, ya sea por un virus o por un desastre natural, es una manifestación de la ira de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Dice el verso 19: pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejaban a serpientes. Sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El pensamiento dominante en este pasaje es: no se arrepintieron. Ante los juicios de Dios, los hombres no se arrepintieron. Siguieron en sus homicidios, en sus hechicerías, en su fornicación, en sus hurtos, en su idolatría. No se arrepintieron. Si los hombres no se arrepienten, esa misericordia de Dios va a llegar a un punto en el cual va a dar lugar a la ira, que es lenta, pero que llegará. En el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, Dios le anunció al pueblo de Israel que si ellos desobedecían a sus leyes, eventualmente Dios habría de ponerlos a ellos bajo el terreno, bajo un territorio en el cual lo único que ellos experimentarían sería maldición, y todas las bendiciones misericordiosas que les había dado les serían retiradas. Dice, por ejemplo, en el verso 20, capítulo 28 de Deuteronomio, verso 20: y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Y Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirá hasta que perezcas. Tisis, fiebre, inflamación y ardor. Manifestaciones del juicio divino. Son las pandemias juicio de Dios. Pues los juicios de la Biblia incluyen pestes como esta. Y los juicios específicos, locales, por pecados específicos, aunque Dios los detiene y es muy lento para manifestar esos juicios, eventualmente los envía. Ahora, ¿cuál ha sido el pecado de nuestra generación? El pecado de nuestra generación es
la complacencia, el materialismo, el ateísmo, el agnosticismo, el rechazo a la verdad, la indiferencia. Así que podemos preguntarnos, hacer otra pregunta: ¿está Dios enojado con el mundo? ¿Está Dios airado contra el mundo? Y la respuesta es sí. Desde que los hombres pecaron, desde que Adán y Eva se rebelaron contra Dios, Dios los expulsó del huerto y ciertamente les dio una esperanza. Dios le dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Dios le dio una esperanza a través de esa promesa. Esa promesa lo que estaba diciendo, lo que estaba señalando es que Dios iba a pelear una batalla contra la serpiente para rescatar a los hombres, a los seres humanos, del dominio de Satanás, de la amistad con Satanás. Pero los hombres tienen la tendencia de querer ser amigos de Satanás y amigos del mundo, porque persiguen a Satanás. La gente dice: oh, qué horror, yo no quiero ser amigo de Satanás, pero hace lo que Satanás le dice. Vive en el pecado que a Satanás le agrada que viva, y en la incredulidad. Está Dios airado contra el mundo. La Biblia dice que el mundo está bajo el maligno, y dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Estás tú lejos de Cristo, no te has arrepentido, no eres un cristiano que se ha arrepentido y ha creído en Cristo y vive para Cristo y vive honrándolo, entonces eres enemigo de Dios. Quizás tú digas: no, yo no soy enemigo de Dios, yo amo a Dios, yo creo en Dios. Pero ¿crees en Dios de la manera que Él se reveló en la Biblia, o crees en Dios de la manera que a ti se te imagina? ¿Crees en Dios de la manera que la cultura te lo dicta, que te lo dictan tus sentimientos y tus emociones? ¿O crees en Dios de la manera que Él se ha revelado? ¿Qué hemos dicho hasta aquí? Que Dios es un Dios de amor, ciertamente. Que Dios se compadece de los hombres, ciertamente. Pero también que Dios es un Dios de juicio y de ira, ciertamente. Él es justo y juzga a los hombres conforme a su perfecta ley. Y hemos dicho que Él manifiesta sus juicios, como lo que estamos viendo ahora, incluyendo pestes. Y ante la pregunta: ¿está Dios airado contra el mundo?, la respuesta es sí. El mundo vive contrario a la ley de Dios, deshonra a Dios, cambia la verdad de Dios por la mentira, honra a las criaturas antes que al Creador. ¿Puede Dios estar contento con eso? ¿Puede Dios estar complacido con eso? ¿Podemos ir nosotros a decirle a la gente en la calle: Dios te ama, si ellos viven de esta manera? No, Dios no ama a ese tipo de personas. A los únicos que ama son aquellos que se arrepienten y se refugian en Cristo, no porque sean mejores, no porque sean religiosos, ni evangélicos, ni católicos, sino porque se han refugiado en el único que complace a Dios, que es Cristo Jesús. El único que complace a Dios es Cristo. Yo no lo complazco. En mi naturaleza humana soy enemigo de Dios, pero en Cristo tengo acceso, tengo entrada a su presencia, soy justificado, soy perdonado. Dios me ha adoptado por su gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no es por obras para que nadie se gloríe. Escuchen esto, queridos amigos, anoten esto. Salmo 7, verso 11 y 12. Anoten esto. Salmo 7, verso 11 y 12. Lo repito. Salmo 7, verso 11 y 12. Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es juez justo. Si no se arrepiente, Él afilará su espada
armado tiene ya su arco y lo ha preparado. ¿Escuchaste eso? Salmo 7, eso es la Biblia, eso es Dios. Ese es el Dios que probablemente tú no quieres aceptar. Ese es el Dios que no concuerda con el Dios que tú te has inventado probablemente en tu cabeza. Es un Dios que está airado contra el impío todos los días, no solo los días malos, siempre. Y la única manera de librarse de esa ira es poniéndose bajo el refugio del Redentor, de aquel que recibió la ira en la cruz del Calvario para que nosotros recibiéramos la bendición que a Él le correspondía. Escuchen esto, anoten esto también. Romanos capítulo 2, verso 3 en adelante. ¿Piensas tú que escaparás del juicio de Dios? ¿Menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí está hablando de un día que llegará. Llegará el día de la ira. Pero ahí no será la ira de un virus, no será la ira de un terremoto, no será la ira sobre una ciudad como Sodoma o como Gomorra, o la ira sobre una ciudad como Babilonia en la Torre de Babel. Ahí será la ira final, definitiva. Y mientras tanto tú piensas que escaparás del juicio de Dios. Mientras tanto menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad. Menosprecias eso. Ignoras que la benignidad, la bondad, las cosas buenas con las que Dios enriquece tu vida deberían guiarte al arrepentimiento. Ignoras eso. Es tu corazón tan duro, es tu corazón tan falto de arrepentimiento que ignoras eso y estás atesorando ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Dios está airado contra ti. Y es solo su misericordia, su benignidad, su bondad, su paciencia la que te detiene de que no caigas en el pozo profundo de la muerte sin Cristo. Porque está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. No pienses que escaparás del juicio de Dios. No abuses de su benignidad, de su bondad. Si todas las cosas buenas que Él te ha dado, si toda la prosperidad y el bienestar que has disfrutado no te llevan al arrepentimiento, ojalá que el sufrimiento te lleve al arrepentimiento. Ojalá que su severidad te lleve al arrepentimiento. Arrepiéntete, ven en arrepentimiento a Cristo Jesús. Ahora, otra pregunta. Si Dios es un Dios de misericordia, ¿cómo puede enviar juicios tan atroces? Si Dios es un Dios de amor y misericordia, ¿cómo puede enviar juicios tan crueles? Pues saben ustedes que Dios es tan bueno que este virus no está afectando a los niños, no está afectando a los jóvenes, está afectando a personas mayores. Porque Dios quiere decirnos algo. Dios quiere decir que siga el mundo. Es lo que hizo con Noé después del diluvio. Le dijo: yo ya no voy a enviar juicios más como estos, ya no más voy a enviar juicios como estos, porque el hombre seguirá pecando. Entonces yo voy a permitir que el hombre siga viviendo. Voy a permitir que haya verano, que haya invierno, que haya cosecha, que haya siembra, que haya lluvia, que haya mañana, que haya tarde.
Voy a permitir que los hombres sigan viviendo para darles la oportunidad, porque Dios es misericordioso. Pero si Él es tan misericordioso, ¿por qué envía juicios tan atroces? Bueno, la respuesta ya la deberíamos de saber, porque Dios es un Dios justo, de ira. Por lo que leímos en el pasaje inicial, Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Él perdona la iniquidad y la rebelión, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Él visita la maldad. Tarda, pero la visita. Es lento para la ira. Y nosotros conocemos muy poco de la ira de Dios. Hemos sido tan bendecidos, a pesar de los sufrimientos y de las luchas y las dificultades de la vida, hemos sido bendecidos. Pero el Señor no tendrá por inocente al culpable y visitará la maldad. El Señor le dice a los hombres: yo juzgaré a cada uno según sus caminos, dice el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. No hay distancia. Dios no ha cerrado su oído ni ha apartado su vista, pero el pecado pone separación entre los hombres y Dios. Y la pregunta final: si Dios está airado contra el mundo y si estamos bajo su juicio, ¿cómo podemos ser salvos? Ojalá que tú te hagas esa pregunta. La pregunta que tienen muchas personas en su cabeza es simplemente: ¿es Dios un Dios de amor? Y eso es lo que ellos quieren oír. Sí, es un Dios de amor, y quedarse allí. Pero hazte esta pregunta: ¿cómo puedo ser salvo? Y acepta esta verdad: Dios es un Dios que se venga de sus adversarios. Ay, quizás tú me digas: pastor, ¿cómo es eso que se venga? La venganza es fea. Sí, pero la venganza de Dios es una venganza santa, una venganza justa, una venganza suprema y eterna. Es la venganza de su ley suprema, santa, perfecta, en contra de aquellos que quebrantaron, mancharon y blasfemaron el nombre de Dios. Ahora, si Dios es ese Dios que un día va a juzgar a los hombres, si Dios está airado contra el mundo, si estamos bajo el juicio de Dios, ¿cómo podemos ser salvos? Solo podemos ser salvos por la gracia de Dios, que es una iniciativa que Él tomó. La gracia es una iniciativa divina, es un acto que Él determinó realizar, por el cual Él, sin que nosotros lo pidiéramos, lo buscáramos, ni lo mereciéramos, Él descendió con su gracia. Descendió con un regalo que jamás nosotros habríamos podido obtener, que ni siquiera buscábamos. Nosotros podríamos haber muerto y encontrarnos frente al juicio eterno y a la condenación y al tormento eterno sin darnos cuenta, como aquellos que viven su vida disipadamente, su juventud la desperdician, no estudian, se vuelven adictos, desperdician todo, menosprecian a sus padres, y cuando llega la realidad están desamparados, no tienen nada con que defenderse en la vida y terminan perdidos. Pero más terrible es morir sin darse cuenta que estamos despreciando al Dios eterno. Pero hay un camino de salvación. La gracia de Dios se ha manifestado. Él ha tomado la iniciativa de venir y buscar a los pecadores
y decirnos: arrepiéntete, vuélvete de tus malos caminos. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo número 5, verso 7: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien osara morir por una persona buena, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué amor tan grande, qué misericordia, la gracia de Dios, la iniciativa divina de venir y ofrecernos el regalo de la vida eterna que se encuentra en la justicia de Cristo, que entregó su vida inocente a morir como un maldito para quitar nuestra maldición y para darnos su bendición, su justicia, su amor, su gracia, su vida, y que podamos nosotros ser salvos de la ira de Dios. La salvación es una salvación de la ira de Dios. Tenemos que ser salvos de Dios, salvos de su ira. Porque lo que nosotros llamamos el infierno, lo que la Biblia le llama el infierno, es ni más ni menos que la ira de Dios sin límite por toda la eternidad. Un lugar en donde Dios estará presente en su vida y en donde la oportunidad de la misericordia no será más, nunca más. El fuego de la ira, el fuego de la condenación estará destinado para aquellos que no se arrepienten. ¿Qué es lo que hay que hacer para alcanzar esto? ¿Qué religión debo tener? ¿A qué iglesia debo ir? Lo que tienes que hacer es ir delante de Dios con tu corazón, con sinceridad, con arrepentimiento, suplicarle y tomar de su mano el regalo gratuito que Él te está ofreciendo. Que Él transforme tu vida, te dé fe, abra tus ojos para que veas a Cristo. Y Él no está esperando de ti ningún mérito, no está esperando de ti ninguna buena obra, no está esperando de ti ninguna religión. El profeta dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Cuando el profeta habla de vino y de leche, aquí está hablando figuradamente de aquello que alimenta el alma, de aquello que transforma el hombre interior, de aquello que nos llena de energía para estar en comunión con Dios, para caminar con Dios. A todos los sedientos, venid a las aguas de la vida, las aguas del perdón, las aguas de la misericordia. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, sin dinero y sin precio. Oídme atentamente, dice el Señor. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Inclinad vuestro oído. Inclina tu oído. Escucha la voz de Dios. Ve a la Biblia. Ve a una iglesia donde se predique la verdad, la palabra de verdad, donde se predique realmente la Biblia. No donde te entretengan, no donde te sientas bien de acuerdo a tus concupiscencias y tus placeres y tus gustos personales. Un lugar donde te prediquen la verdad, donde te prediquen la Biblia, donde se adore a Dios en espíritu y en verdad, donde puedas encontrar la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Es Dios un Dios de amor? Sí. ¿Es Dios un Dios de ira? Sí. Pero se compadece Dios de los seres humanos, sí, porque Él es grande en misericordia.
¿Dios envía juicios todavía? Sí, los envía. Y la mayoría de sus juicios son misericordiosos, porque son parciales, pueden ser dolorosos, pueden causar estragos, pero al final te van a llevar cerca de Él y te van a hacer una mejor persona. ¿Está Dios airado contra el mundo? Sí, sí, porque el que es amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿Cómo puede Dios enviar juicios tan atroces, tan duros? Porque vivimos en un mundo caído, porque el pecado es abominable delante de Dios y le ofende. Pero hay salvación, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, para perdonar. Dios es un Dios misericordioso, benigno, paciente, longánime. Dios es un Dios que está esperando de ti. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ven a Él, no te quedes desamparado por toda la eternidad. En Cristo hay vida y salvación. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres en esencia un Dios de amor. Y ciertamente eres un Dios de ira, de indignación y de juicio. Pero ese juicio no lo tenemos que recibir porque nuestro Señor Jesucristo en la cruz lo recibió. Y podemos refugiarnos en Él. Salva a los pecadores, Señor. Dales fe, dales entendimiento, dales vida, quebranta sus corazones, muéstrales su condición miserable, su condición de impotencia, de indignidad, y tráelos a aquel que es la vida, aquel que es digno, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, por todo ello, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Qué bueno es el Señor, qué misericordioso, que nos ha dado su palabra para que comprendamos quién es Él, cómo es Él y cuál es el camino de la vida eterna. Que Dios los bendiga a todos y estaremos comunicándonos con ustedes. Por favor, manténganse atentos a nuestra página en Facebook para saber la información que necesitan saber sobre los próximos servicios y lo que viene. Hasta pronto. Bendiciones.